Buenas noches, estimados amigos, señores expositores. Estamos justamente aquí presentes para poder dar la apertura a este evento, seminario, que va a desarrollar un tema sumamente importante para este año 2019, que es el devengo tributario. ¿Sí? Hemos visto que la normativa ha cambiado y es necesario conocer cuál es el efecto que va a tener en las empresas en toda índole, ¿no? Desde el punto de vista legal hasta el punto de vista contable y el efecto en el pago de los impuestos. Para iniciar la exposición, el doctor Jorge Bravo Pucci y compartir la mesa nuevamente con la ilustre profesora, excelente tributarista y gran amiga Marisol León, con quien compartimos diversos temas de interés en cuanto a los temas profesionales, al abordaje de algunos temas. Este en particular, el del devengado, es justamente uno de ellos. Entonces agradezco que hayan pensado en mí como una opción para dirigirme a ustedes. Yo voy a tratar por un tema de dinámica para estar claros en cómo se va a llevar a cabo este seminario. Yo voy a hablar desde la perspectiva del abogado, ¿no? La perspectiva jurídica del devengo. Voy a hacer una introducción de cuál es el entorno, qué es lo que ha pasado, qué ocurrió, por qué hay un nuevo entorno del devengado a partir del ejercicio 2019. Voy a comentar efectivamente la norma que se ha aprobado, la modificación al artículo 57, desde la perspectiva obviamente de un abogado tributarista. Marisol se va a encargar de aterrizar los temas que yo voy a tratar, la casuística que definitivamente nos va a mostrar que esta situación del devengado, lejos de haber solucionado problemas que ya se tenían con el régimen vigente hasta el año pasado, ha destapado una especie de caja de Pandora con nuevos problemas. Entonces es interesante comenzar justamente con ese approach que es evidentemente el approach jurídico, pero también obviamente el práctico es súper importante, y esto nos aplica a las operaciones ya del año 2019. A ver, una revisión de los temas que vamos a analizar. Este es el índice, la hoja de ruta de los temas que vamos a tratar, si el devengado es un principio, una regla, si realmente se ha incorporado un concepto de devengado, que es lo que muchos repiten, ¿no? El nuevo concepto del devengado, ¿no? Vamos a revisar la regla del devengado en la enajenación de bienes, en la prestación de servicios, en la cesión temporal de bienes, en las obligaciones de no hacer y en la transferencia de créditos, ¿no? Porque hoy la ley tributaria sí establece parámetros en casos específicos cuando para efectos fiscales o para efectos tributarios se debe reconocer un ingreso, pero también obviamente gastos, ¿no? Ese es un poco el entorno de lo que es el devengado. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que de lo que vamos a hablar son de modificaciones, y modificaciones que han sido introducidas a través de este último paquete de medidas tributarias que se aprobó el año pasado, la mal llamada reforma tributaria, ¿no? Que de reforma tributaria no tiene nada, son simplemente modificaciones a normas que habían sido dadas en algún momento del tiempo. Como lo vengo sosteniendo desde hace varios años, reforma significa un cambio estructural, y de cambio estructural no hemos tenido nada, ¿no? Son un conjunto de modificaciones a un sistema que ya realmente merece una reforma. Es un sistema que fue creado por una realidad distinta, donde no existían las computadoras, ni se tenía idea del internet, ni de las facilidades que la tecnología hoy permite. Entonces es un sistema ya antiguo, que necesita una reforma. Esto, de lo que vamos a hablar ahora, pues no es eso, no es una reforma, simplemente cambios a la legislación. A ver, ¿qué cambió y por qué cambió? Tracemos mentalmente una línea, ¿ya? 2019 y 2018 hacia atrás. ¿Cuál es la realidad antes del 2018?
nosotros en la ley del impuesto a la renta teníamos una norma, hoy la tenemos también, es el artículo 57, que indica que en el caso de rentas de primera y de tercera categoría, los ingresos para primera y tercera y los gastos para tercera también se reconocen en el ejercicio en el que se devengan. La norma anterior del artículo 57 no decía nada más, decía que los ingresos y los gastos se debían imputar, o sea, reconocer en el ejercicio en el cual se producía su devengo. La norma guardaba silencio sobre qué cosa era esto de el ejercicio en el que se producía el devengo. Nunca mencionó, ni desarrolló un concepto, ni señaló dónde podía hurgarse a los efectos de encontrar claridad a cuándo entender que algo era devengado. Ese es el origen del problema. Un grupo de tributaristas entiende que cuando la ley del impuesto a la renta decía que los ingresos y gastos debían reconocerse o imputarse al ejercicio en el cual se producía su devengo, debíamos recurrir a la contabilidad. Y en concreto, en ese momento, NIC, las normas internacionales de contabilidad, posteriormente referenciadas como normas internacionales de información financiera, o NIF. Debemos recurrir a lo que devengo es a los efectos contables. Y dígame si no, que en efecto la contabilidad y las normas contables, una de ellas por ejemplo, la NIC 18, pero no solo la NIC 18, sino el marco conceptual inclusive, y otras normas internacionales de contabilidad, indicaban en casos específicos de servicios, de ventas, de contratos de construcción, de operaciones realizadas a través de asociaciones públicas-privadas, cuándo es que se debía entender reconocido un ingreso o un gasto. El devengado es, evidentemente, o tiene un primer pie de apoyo, la contabilidad. Porque justamente lo primero que hace una compañía es registrar sus operaciones. ¿Y cómo las registra? Obviamente primero las registra en los libros contables, pero hace anotaciones utilizando, sin duda alguna, normas. Y esas normas que utilizan no son tributarias, son normas contables. Y esas han existido desde hace décadas, si no mucho más tiempo. Entonces, este primer grupo de tributaristas, les confieso, yo estoy en esa línea, utilizábamos la referencia a la contabilidad. ¿Cuándo debe entenderse que un ingreso es devengado? ¿A dónde vamos a ir? Teníamos que ir a la contabilidad para intentar entender, desenmarañar este concepto del devengado. No estaba exento de dificultades este camino, ¿no?, de ir a la contabilidad. Esa es la primera línea, el primer grupo de interpretación sobre el tema del devengado. Pero no éramos los únicos. Había un segundo grupo, un segundo pelotón de tributaristas. Estos, con seguridad, casi en un 100% abogados, ¿no? En el grupo anterior habíamos un mix, contadores y abogados, digamos, un poco más sesudos y pensantes desde mi perspectiva. En el grupo 2 están los abogados puros, los tributaristas puros. Entonces el tributarista puro, ¿qué decía? A ver, la ley del impuesto a la renta dice los ingresos se reconocen en el ejercicio que se devenga. ¿Qué es devengado? No debemos ir a la contabilidad. Tenemos que encontrar el concepto de devengado en las fuentes del derecho. Ese es el inicio de este problema. Esta gente que sostiene y ha logrado tener éxito, ha logrado que la Corte Suprema peruana les dé la razón. ¿Por qué digo esto? Esta gente logró convencer a las autoridades del Poder Judicial que por un lado está el derecho y por otro lado está la contabilidad. O sea que serían cosas totalmente distintas. Con lo cual, si una norma jurídica, como la ley del impuesto a la renta, indica que un ingreso debe reconocerse en el ejercicio en el que se devenga, para interpretar que es devengado no era necesario ir a la contabilidad. Es más, no debía irse a la contabilidad, porque la contabilidad no es fuente del derecho. ¿Dónde debía buscarse el devengado? Pues lo buscaron en los lugares más insospechados. Para comenzar,
comenzaron buscándolo en libros de doctrina tributaria de otro país. O sea, se fueron a leer doctrina argentina de los años 70. Y esto no es simplemente un comentario, lo van a encontrar en resoluciones del Tribunal Fiscal, que para definir el devengado citan en concreto a dos autores: Giuliani von Rusch, que es un autor argentino que escribió en los años 70 y se ha reeditado su libro El impuesto a las ganancias, y otro autor llamado Enrique Jorge Reig, también Impuesto a las ganancias. Estos señores, en sus libros respectivos, ambos dicen que un ingreso se devenga cuando el titular tiene derecho de cobro. Entonces, el derecho de cobro hace que esta gente que está en la tesis de que no hay que ir a la contabilidad entienda, ese es el concepto jurídico de devengado. Devengado equivale a tener derecho de cobro o a tener la obligación jurídica de pago, en el caso del gasto. Y utilizan efectivamente esta referencia a la doctrina argentina. Cuando uno va a la doctrina argentina, en efecto estos autores dicen lo que el Tribunal Fiscal indica. Dicen eso. Pero hay un gran detalle, chicos. ¿Esos autores saben por qué dicen eso? Dicho de paso, ese concepto es distinto al concepto contable de las NIC, ¿no? ¿Por qué estos autores dicen eso? Lo que el Tribunal Fiscal no completó como trabajo es entender por qué esos autores argentinos están diciendo esto. Los autores argentinos de la década del 70, ¿saben lo que hacían? Comentaban su ley de impuesto a la renta vigente en ese país, en ese momento. En Argentina, en los años 70, la ley del impuesto a la renta sí decía expresamente que un ingreso calificaba como devengado cuando existía el derecho de cobro. O sea, el concepto no estaba en la contabilidad, estaba en la ley del impuesto a la renta. La pregunta que yo les hacía, en todo caso el interrogante que le hacía a esta gente del Tribunal Fiscal y a los abogados que sustentaban esta tesis: la ley peruana, vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado, ¿tenía un concepto de devengado parecido al argentino? No. ¿Y por qué has usado la la doctrina de un país que está comentando lo que su ley dice? Eso no es doctrina. O sea, inventaron un concepto de devengado, creando un supuesto devengado contable y el devengado jurídico, y generando esta tesis según la cual era necesario construir el concepto del devengado desde la perspectiva del derecho. Siempre he dicho, y he usado este ejemplo, esto de devengado contable y devengado jurídico en realidad no existía hasta el año pasado. Ponía yo el ejemplo de cómo usar mal el lenguaje, ¿no? Pisco peruano, pisco chileno, ¿no? El pisco es pisco, ¿no? No hay que decir pisco peruano, es decir devengado contable, ¿no? Devengado es el contable. No es necesario ponerle el adjetivo, ¿no? El devengado es el devengado, el de las NIF. Esto de decir devengado jurídico es un invento, y un invento mal construido. Pues bien, señores, ese invento mal construido, ¿qué generó? Que el Estado piense que en efecto era necesario poner el concepto, poner la definición, poner el entendimiento de lo que es devengado para efectos tributarios en la propia norma. Ya que habían dudas, habían discrepancias, y dicho sea paso, acababa se veía en el horizonte el cambio de la NIF 18 por la NIF 15, dice, bueno, vamos a aprovechar para definir, ¿qué hacemos? ¿Dejamos la línea de flotación y que por devengado se entienda lo que la NIF 15 indica? ¿O de una vez le ponemos un concepto concreto, una definición de devengado en la ley? Pues se decantaron por esto último. Si ustedes miran ahora el texto del artículo 57, ahora van a ver que en efecto hay líneas sobre cuándo un ingreso califica para efectos tributarios como devengado. Hay marcadores temporales que indican en casos específicos cómo es o cuándo es que un ingreso debe calificar como devengado. Ahora, para información, porque de hecho ustedes ya deben conocer esto, simplemente para revisar este tema, les comento que hay diferencias, sin duda alguna, entre el devengado de las NIF
y el devengado que indica la ley tributaria. Hoy sí se habla en el Perú de dos devengados, el devengado contable y el devengado fiscal o tributario. Entonces, no sé si esto signifique una evolución, no sé qué piensan ustedes. O sea, antes existía, vamos, una discusión, dos conceptos. Hoy existen dos conceptos. ¿Ya? No sé si esto sea mejor o peor, ¿no? O sea, creo yo que esto no ha sido una evolución. Si me preguntan qué creo que era mejor, en mi opinión era mantener un solo concepto, no generar diferencias. Sin embargo, nos hemos ido por el lado de generar las diferencias. ¿Para qué? Como luego lo vamos a ver, para generar una mayor recaudación tributaria. O sea, el cambio que se ha hecho al devengado para efectos tributarios fundamentalmente está pensado en la recaudación tributaria. Es generar la tributación de manera anticipada. Es un poco el tema. Bueno, explicado esto, vamos a ir primero dos temas conceptuales muy concretos para entrar luego a revisar las reglas que se han aprobado. Se habla del principio del devengado, que el principio del devengado por acá, que el principio del devengado por allá. A ver, yo soy abogado, no puedo pasar, y encima soy profesor de Derecho, o sea, con lo cual no puedo pasar este tema de manera sencilla o simple, ¿no? Para mí es importante aclarar si el devengado es o no un principio. ¿Qué cosa es un principio? Pongo ahí el concepto, ¿no? El concepto que daría un profesor de teoría general del derecho, ¿no? Un principio es una norma de estructura. Ya, ¿qué es esto de norma de estructura? Es una norma que fundamentalmente tiene como objetivo regular el sistema normativo, el conjunto de normas que existe en el país, y fundamentalmente su proceso de creación. O sea, son normas aplicables a las normas. Eso es un principio. Son normas de la máxima importancia, porque lo que buscan es fundamentalmente que las normas que se crean, las normas jurídicas que se crean, respeten ciertos parámetros. Esa es una norma de estructura. Las reglas, o las normas, digamos, propiamente dichas, a las que nosotros le llamamos las normas jurídicas, no son normas de estructura, son normas de conducta, que lo que buscan es motivar o direccionar nuestros comportamientos. Si una persona obtiene una renta, debe pagar un tributo. Si una persona vende un bien, debe pagar tanto por ciento del precio de venta. Si alguien, comete un delito, debe ir preso. Son normas de conducta. Entonces, ¿dónde está aquí el devengado? ¿El devengado es un principio? El devengado no es un principio. El devengado es una regla, es una norma que indica que cuando una persona que es empresario o percibe rentas de primera categoría obtiene una renta, debe reconocer esa renta en determinado ejercicio específico, dependiendo obviamente de la situación en la que esté. Es una norma de comportamiento, no es un principio. Entonces, hablar del principio del devengado es hablar en error. Esta es una norma que está en el artículo 57 y no debe ser entendida como un gran principio que inspira todo el ordenamiento tributario. Falso. ¿Qué más tenemos? Se ha incorporado un nuevo concepto, porque esto lo escucho hasta de profesores de derecho, ¿no? El nuevo concepto del devengado. Y es otra cosa que yo no puedo pasar rápida, ¿no? Porque esto no es muy pulcro, ¿no? A ver, ¿qué cosa es un concepto? Un concepto es una explicación general de algo. Concepto es algo que creemos que algo es. Por ejemplo, un concepto, ¿no? El concepto de fútbol peruano. ¿Qué creemos que es el fútbol peruano? Ese es un deporte, en este caso, que más o menos exitoso en los últimos tiempos. Es un concepto general, una idea de algo. Una definición es una explicación un poco más precisa. El concepto es general, amplio. La definición busca precisar con mayor exactitud de qué estamos hablando. Por ejemplo, una definición de devengado. ¿Qué buscaría? Explicar qué es. El devengado es, ¿no? Es una regla temporal, es un criterio que parte del aspecto material de una hipótesis. ¿Qué cosa es?
se caracteriza por, ¿cuáles son las características de lo que estamos definiendo? Se caracteriza por X, Y, Z razones. Sus elementos son, ¿no?, A, B, C, D. Definir significa tratar de concretizar de una manera muy específica el objeto que tenemos enfrente. Eso es definir. Vamos a ver, en efecto, qué es lo que ha pasado con el devengado jurídico este que tenemos ahora, ¿no? La norma que modifica el artículo 57 es el decreto legislativo 1425, ¿no?, publicado el 12 de septiembre del año pasado. El artículo 1, que dice cuál es el objeto de esta norma, indica que este decreto legislativo tiene como objeto establecer una definición, noten ustedes, definición de devengado para efectos del impuesto a la renta, a fin de otorgar seguridad jurídica. Si uno lee hasta ahí, lo que nosotros esperaríamos es tener una definición, no un concepto, sino algo específico. El devengado es tal cosa. Miren ustedes, en todo caso, qué es lo que al final se aprobó. Vamos a ver si ahí hay una definición, ¿ya? Tenemos el artículo 57. El artículo 57 tiene efectivamente un primer párrafo que es el que existe desde el decreto legislativo 200, ¿no?, época en la que yo comencé a estudiar tributación. O sea, este párrafo sigue ahí, ¿no?, e indica efectivamente que el ejercicio gravable comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre y todo eso. Y luego dice, las rentas se imputan al ejercicio gravable de acuerdo a las siguientes normas. Este artículo lo que indica básicamente es, habiendo una renta gravable, a qué ejercicio debe imputarse esa renta. Como el impuesto a la renta es un impuesto que tiene 5 categorías, cada categoría tiene una regla de imputación distinta. Para ordenarnos, las reglas de imputación que ha recogido la ley del impuesto a la renta son 2. La regla de imputación del percibido y la regla de imputación del devengado. La del percibido es muy sencilla, ¿no?, creo que todos la entienden, no hay mayor discusión. Se entiende que un ingreso es percibido cuando el ingreso, la renta, entra dentro de la esfera patrimonial del sujeto. Ahí no hay mayor discusión. Y eso del percibido es aplicable a las categorías de renta segunda, cuarta y quinta, ¿no? La del devengado es aplicable a las de tercera y a las de primera categoría y a las de tercera. Ahora vamos al primer literal. Miren, esto es un poco, como soy profesor de Derecho, les doy con conocimiento. Muchos dicen inciso, ¿ya? Cuando se trata de una letra, no es se devengue. Eso, como les dije, ya estaba en la norma anterior, ¿ya? Esta es la novedad. Esta es la supuesta definición de devengado. Miren, dice, para dicho efecto, se entiende que los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, independientemente de la oportunidad en que se cobren, y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para su pago. Pregunto, ¿ven ahí una definición? Eso es una definición. ¿Nos está diciendo qué es el devengado? ¿Nos está diciendo en qué o qué reglas específicas hay que seguir para considerar un ingreso como devengado, o sea, imputado a un ejercicio específico? Es eso último, ¿no es cierto? No es un concepto de devengado, entonces ni una definición, mucho menos. Aquí directamente no se está señalando un concepto ni una definición. Acá lo que se está señalando directamente son marcadores puntuales que nos deben llevar a nosotros, supuestamente con facilidad, a interpretar cuando un ingreso se entiende devengado y atribuido a un periodo específico, ¿no? Entonces, supuestamente este párrafo es claro, ¿no? O sea, se entiende que un ingreso se devenga cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. ¿Y qué es eso? ¿Cuándo se entiende que ha ocurrido eso? Que se han producido los hechos sustanciales para su generación.
vamos a ver que en el caso de la enajenación de bienes, el legislador ha dado cierta pista, ¿no? Ha dado cierta pista de cuándo entender que esto ocurre. Pero para el resto de supuestos ha hecho un silencio absoluto, ¿no? No ha indicado qué cosas son los hechos sustanciales. Y yo me anticipo a decirles algo, ¿ya? No soy Nostradamus, ¿eh? Pero conozco, porque tengo 25 años ejerciendo en este país, y les voy a decir algo que lo firmo, ¿ya? En unos meses van a publicar una modificación al reglamento de impuesto a la renta, en la cual se va a indicar qué se entiende por momento en el cual se producen los hechos sustanciales. O sea, va a haber una especie de definición, ahí sí, de qué cosa es ese momento, cuándo ocurre ese momento. Eso es muy común. Adelanto algo. El reglamento, si hace eso, incurre en una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no le corresponde al reglamentador dar conceptos que solo la ley debe dar. Entonces, ya al punto de partida esto está mal. O sea, han querido, digamos, solucionar un problema, pero han abierto un problema mayor. Anticipo, les aseguro casi con seguridad que eso va a ocurrir, ¿no? Ok, entonces, en concreto, si ocurren estos hechos sustanciales que podemos de alguna manera intuir cuáles pueden ser, que exista la transferencia del bien, que se transfieran los riesgos, ¿no? Que la operación se haya realizado, y siempre y cuando el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva. ¿Qué cosa es esto de la condición suspensiva? A ver, cuando uno celebra un contrato, puede establecer que los efectos jurídicos de ese contrato estén sometidos a una condición. Una condición es un hecho futuro e incierto, del cual dependen los efectos jurídicos de las obligaciones que se han firmado en el contrato. A ver, por ejemplo, para poner ejemplos claros y se me entiende. Un contrato puede señalar que A le vende a B un inmueble a $1.000.000. Es un contrato donde se pacta transferencia de propiedad, las partes están involucradas, el precio está claro, tenemos el efecto jurídico que es firmado el contrato, acuerdo sobre cosa y precio, A le transfiere el inmueble a B. ¿Quién es el nuevo propietario? B. Así de simple. Este contrato puede estar sujeto, sin embargo, a una condición. Las partes pueden señalar que la transferencia de propiedad estará condicionada a que B, que es el comprador, cumpla con el pago del íntegro del precio de venta. Esa es una condición. Si no se pone esa condición, chicos, y simplemente se pacta transferencia de propiedad y no ha habido pago, quien es propietario al minuto siguiente de firmar el contrato es B, pese a que no ha pagado un solo. ¿Por qué? Porque al firmar el contrato, de acuerdo al Código Civil, transfirió propiedad. Pero no ha pagado el precio, no importa, será un deudor, pero es propietario. Entonces, quien vende en esas condiciones y no va a recibir el precio de venta al contado, pone normalmente como garantía, en este caso, condición. Una condición suspensiva. Solo serás propietario si cumples con pagarme el 100% del precio de venta. ¿Cómo se le llama a ese tipo de contratos de compraventa? ¿Alguien lo sabe? La compraventa en la cual el vendedor retiene la propiedad hasta el momento en el cual el comprador termina de pagar el precio. ¿Cómo se le llama a ese contrato de compraventa? Contrato de compraventa con reserva de dominio era el nombre antiguo, propiedad es el nombre correcto actual. ¿Ah? Esa es, por ejemplo, una condición suspensiva. ¿Ah? Entonces, puede pasar efectivamente que se celebren contratos en estas condiciones. Entonces, si uno le da una lectura, digamos, a este primer párrafo, pareciera entenderse que si se ha pactado esa condición suspensiva, en virtud de la cual el comprador aún no pagó el precio y no es propietario, pues en ese caso no se habría producido el devengo, ¿no es cierto? Noten ustedes nuevamente, dice que hayan ocurrido los hechos sustanciales siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a condición suspensiva. Ah, ok, si está sujeto a condición suspensiva,
no hubo el hecho sustancial, en consecuencia no hubo devengo, ¿no? Pareciera leerse eso, ¿no es cierto? En principio es lo que se lee efectivamente de ese párrafo. Noten ustedes este segundo párrafo, que también es interesante, ¿no? Dice, no obstante, este conector es raro, ¿eh? No obstante pareciera, no obstante se usa ¿cuándo? Cuando se va a decir algo contrario a lo que el párrafo anterior indica, ¿no? Dice, no obstante, cuando la contraprestación o parte de esta se fija en función a un hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra. A ver, este no obstante está de más, yo lo eliminaría, ¿no? Esta es una regla distinta. Aquí lo que se está diciendo es lo siguiente: si la contraprestación está de cierto hecho está relacionada a un hecho futuro, por ejemplo, la existencia del bien, entonces recién cuando el bien exista se entenderá ocurrido el hecho generador del devengo. ¿Cuál es ese caso? Por ejemplo, el caso concreto, la venta de bien futuro. Ese es el caso. A ver, la venta de bien futuro ocurre o se usa mucho en dos grandes sectores en el Perú: agricultura y construcción. Son los dos sectores. A ver, ¿cómo funciona esto? Antes de que la cosecha exista o antes de que el bien inmueble jurídicamente exista, las partes que tienen, digamos, interés en el futuro transferir la propiedad de la cosecha o del inmueble ya celebran el contrato. A ese contrato se le llama el contrato preparatorio. Un contrato preparatorio que supone, cuando el bien exista, yo te voy a vender el bien y tú me vas a pagar X cantidad como precio. Eso es un contrato de compraventa sobre bien futuro. Cuando el contrato se firma en condición bien futuro, el bien no existe. En consecuencia, ¿qué voy a transferir en propiedad si nada existe aún? Yo estoy obligándome, sí, pero ¿a qué? ¿A venderte hoy? No, pues, ¿qué te voy a vender? A venderte cuando el bien exista. En consecuencia, cuando el bien exista, en ese momento se generará el hecho generador del ingreso. ¿Qué ocurre si antes de que el bien exista, el futuro comprador adelanta un dinero? ¿Eso es precio? ¿Eso es pago? Hay algunos que dicen, es el pago de un adelanto. No, un momento. Eso no es el pago de nada porque no hay una obligación de pagar nada ya que el bien no existe, ¿no es cierto? ¿Cómo se le llama en la contabilidad a estos dineros que se reciben antes de que la operación se haya realizado? Anticipo, así es. Ese es el anticipo. Entonces, el anticipo no es pues un ingreso, ¿no? Y la norma se está cuidando aparentemente en señalar, en esos casos no habrá un ingreso. ¿Ya? Esta es la única parte, digamos, saludable de la norma. Bueno, no quiero ser exagerado, hay otras partes también interesantes, pero esta me parece una de las más importantes y les digo por qué. En los últimos años, la administración tributaria, con la que no tengo nada, nada en contra, pero obviamente puedo estar en discrepancia con algunas cosas que indican, intentó en varios casos, con este tema de la dicotomía entre devengado contable y devengado tributario, tratar de alcanzar como gravables a los anticipos. Lo que decía es, el anticipo contablemente puede que no sea ingreso, pero para efectos tributarios sí es un flujo de riqueza. Afortunadamente el Tribunal Fiscal, en todas sus resoluciones, le dijo no, de ninguna manera. El anticipo no es ingreso, ni contable, ni tributario. En consecuencia no es renta. Podemos estar un poco más claros con eso porque este párrafo está indicando justamente eso. Bueno, vayamos entonces a ir revisando las reglas específicas que, aparte de este párrafo que hemos revisado de los hechos sustanciales, señala la ley. La ley ha establecido 6 casos específicos en los cuales ha dado normas para imputar los ingresos como devengados para efectos tributarios a un ejercicio determinado. El primero de los casos que ha seleccionado y a los cuales les ha puesto directamente, digamos, indicadores o marcadores concretos es el de la enajenación de bienes. El caso de la enajenación de bienes tiene reglas de imputación.
A ver, tratándose de la enajenación de bienes, dice la norma, se considera que se han producido los hechos sustanciales para la generación del ingreso cuando se produzca lo primero que vamos a ver a continuación, ¿no? Alguno de estos supuestos. Entonces, directamente y derechamente la ley lo que está diciendo es, cuando haya transferencia de bienes, se va a entender devengado el ingreso cuando ocurra alguno de estos dos supuestos. Que el adquirente tenga el control del bien, es decir, que tenga el derecho de uso, y podemos encontrar, el concepto lo podemos encontrar aquí, y en concreto en las tres últimas líneas de esta pantalla. El control de un activo hace referencia a la capacidad para redirigir el uso del activo y obtener sustancialmente todos sus beneficios restantes. O sea, en otras palabras, tener control del bien significa poder disponer del bien. Tener la aptitud para poder subarrendarlo, digamos, transferirlo, moverlo de un lugar a otro, que no siempre en todos los casos se puede, ¿no? Si el bien no es de uno o de acuerdo al contrato hay restricciones para hacerlo, no debería efectivamente entenderse que en ese caso se tienen la capacidad para redirigir el uso totalmente. Ahora, este concepto es un concepto bastante económico, ¿no? Porque para efectos jurídicos uno entendería, o hubiera preferido yo particularmente, que la referencia se haga a transferencia de propiedad, ¿no? Cuando uno es propietario realmente se entienda que tiene el control, no solo el propietario es el que tiene el poder de usar, disponer, destruir o hacer lo que quiera con el bien. Pero bueno, el concepto es más económico. Me parece intentar desligar la transferencia de propiedad de esto. No importa que aún no seas propietario, pero si puedes fungir como si casi lo fueras, ya es suficiente, ¿no? Eso te gatillaría. Sí, es para eso, es efectivamente como lo indica Marisol, o sea, el objetivo es, quiero ya el dinero, ¿no? Necesito ya el dinero. Y lo que habría que decirle al Estado es, sí, pero el dinero búscalo por otros lados, ¿no? O sea, no te precipites tanto en el que es formal, ¿no? Anda y haz un trabajo un poco más de lucha contra la informalidad, que no estés tan atrás de dineros que en realidad lo único que estás haciendo es anticipando un ingreso al futuro. Bueno, en el caso de la prestación de servicios, la norma en concreto dispone un acápite específico para el reconocimiento de ingresos en servicios que de acuerdo a la norma se ejecutan en el transcurso del tiempo. A ver, esto es literal, eso dice la norma, servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo. Como yo soy abogado y soy preguntón, digo, a ver, o sea, si hay servicios que se ejecutan en el transcurso del tiempo, deben haber servicios que no se ejecutan en el transcurso del tiempo. Esto está mal redactado de todas maneras, ¿no? O sea, todo servicio se ejecuta en el transcurso del tiempo. O sea, habría que tratar de entender qué cosa me estás queriendo decir. O sea, ¿a qué servicios te estás refiriendo? A los servicios que suponen una ejecución continuada. Ok, o sea, que no son servicios que culminan inmediatamente, sino que necesitan un despliegue en el tiempo, vamos, largo. Parece que a eso se refiere, porque en este tipo de servicios, lo que la norma indica es que los ingresos se van a devengar de acuerdo a su grado de realización. Eso nos da una clara pista, ¿no? Grado de realización, están viendo efectivamente el servicio que no es instantáneo, ¿no? Sino que dura en el tiempo. Con lo cual, si es un servicio que dura en el tiempo, el ingreso, dependiendo obviamente de la periodificación, se reconocerá de acuerdo a su grado de realización. Y en el caso de servicios de ejecución continuada, uno diría, yo la primera vez que leí esto, les soy franco, digo, ¿qué diferencia hay entre los que se ejecutan en el transcurso del tiempo y los de ejecución continuada? ¿No? Parece como una contradicción, ¿no? A lo que se están refiriendo con ejecución continuada, es que esto hay que dar un matiz jurídico, son a los servicios que se repiten en el tiempo. ¿Ya? O sea, cuando uno contrata un servicio que se presta permanentemente, o sea, tiene una periodificación, por ejemplo, un servicio de consultoría, ¿ya? Entonces, todos los meses se va prestando, ¿no? Ah, ok, a eso se está refiriendo la realización del servicio. ¿Por qué no lo haces tú?
¿Para qué espera que el reglamento lo haga? Si vas a hacer una modificación, hazla bien, no estés dejando que el reglamento haga el trabajo que no estás haciendo. Bueno, en el caso de servicios de ejecución continuada, que son estos que se repiten y se repiten, ¿no? Pueden haber servicios de ejecución continuada de dos tipos, ¿no? El servicio de ejecución continuada, que está sometido a un plazo fijo, y aquel que no tiene plazo. El plazo fijo puede ser, por ejemplo, que ustedes contraten un servicio por un año. Entonces ya se sabe que ese servicio va a ser, por ejemplo, mensual por un año. O puede ser que se tenga un contrato que no se sabe hasta cuándo va a durar. Las partes se ponen de acuerdo en definir si dura o no dura el servicio. Aquí las reglas para medir el ingreso de vengado son las que estoy colocando en estas flechitas, ¿no? En los de tiempo determinado, los ingresos se devengan en forma proporcional al tiempo pactado por su ejecución. Como es determinado, hay un plazo. Habiendo un plazo, se puede obviamente determinar proporcionalmente los ingresos en el plazo específico. Entonces, aquí no hay mayor problema si la retribución es fija, ¿no? Si tenemos un contrato de un año y la retribución es fija, es sencillo, ¿no? Donde podría haber más bien algún tipo de problemas es si la retribución no es fija, si no varía. Si varía, ahí sí definitivamente esta proporcionalización lo que puede llegar a generar son pequeñas diferencias, ¿no? Que hay que tener efectivamente cuidado al mirar, ¿no? Y luego la norma dice, salvo que exista un mejor método de medición para la ejecución del servicio. Este tipo de cosas no me gusta, realmente, porque me muestra inseguridad. O sea, ¿para qué tienes que poner parches, no? ¿Qué es mejor? El mejor es el que tú pones, ¿no? O no estás seguro que tu método funcione, ¿no? Yo soy un crítico a estas modificaciones, les digo. Para mí, honestamente, las han hecho rápido. Y por eso hay estos problemas, ¿no? En el caso de los servicios a tiempo indeterminado, la medición del ingreso de vengado se da, miren lo que dice, ¿eh? Considerando el mejor método de medición de su ejecución conforme a la naturaleza y característica de la prestación. ¿Cuál es ese? No me estás diciendo nada, ¿no? O sea, usa el mejor. Ya. ¿Cuál? El mejor. Bueno, a ver, esto me asusta, ¿no? Porque si yo creo que el mejor es el que a mí se me ocurre y luego viene Sunat y me dice, ¿por qué has usado este? Bueno, las normas me dicen que usa el mejor. No, el mejor para ti. El mejor para mí es este otro, ¿no? ¿Cuál creen que va a ser el mejor? El mejor para el Estado va a ser el método que le genere el reconocimiento del mayor ingreso. Bueno, por Dios, pongamos las reglas claras. O sea, si el mejor es de todo el cual uno paga más, que se ponga eso, ¿no? Es una norma realmente, para mí es una manzana envenenada. O sea, te la dejo ahí súper indefinida y si te equivocas, te acoto, ¿no? Está bien eso, ¿no? Bueno, reglas estas para adoptar los métodos que hay que utilizar son los del 2.1 y 2.2, que son estos que yo había mencionado antes. Estos, el de inspección, el porcentaje, ¿no? Y los del método de porcentaje, supuestamente esos son los que uno tiene que utilizar también en el caso de los servicios de ejecución continuada. ¿Cuál? El mejor, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué más tenemos? El servicio de auditoría, ¿no? Acá estoy poniéndoles un caso. A ver, este caso se resolvió en el año 2014 con la realidad vigente hasta el año pasado. En concreto, en el caso del servicio de auditoría, lo que se discutía es en qué ejercicio debía reconocerse el gasto incurrido y el ingreso, a su vez, como contraparte para la sociedad de auditoría, por recibir un servicio de este tipo, de auditoría. Entonces, acá la discusión era, ¿el servicio de auditoría debe reconocerse proporcionalmente de acuerdo a cómo el servicio se va brindando? ¿O debe reconocerse el ingreso y el gasto en el ejercicio en el cual el servicio culmina y se entrega el informe? Esa es la discusión, ¿no? Entonces, en este caso el Tribunal Fiscal tomó partido por la tesis siguiente. Dijo, el servicio de auditoría es un servicio de resultado. En consecuencia, el servicio recién culmina cuando el trabajo termina. Y ese trabajo termina y se materializa con la entrega del informe de auditoría. En consecuencia, será en ese ejercicio en el que se reconozcan los respectivos ingresos y gastos. Que es una postura distinta, obviamente, a la que tenía Sunat. Ahora,
Esto vigente hasta el año pasado. Con las reglas actuales, esto es historia, ¿no? Porque ahora lo que están indicando es que uno va a tener que reconocer por grado de avance, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos eso en la inspección, ¿no, Marisol? La inspección no se me ocurre cómo. Bueno, pero bueno, esa es la novedad, ¿no? Aunque por el lado del gasto sigue igual. Sí, bueno, en caso del ingreso es el tema, ¿no? Exacto. Han hecho una especie de Frankenstein raro, No es compensa verdad. las normas. Exacto, no, ahí ha habido efectivamente, de lo que estoy hablando es de ingresos, de gastos, Gasto, como que se olvidaron. Extraño, ¿no? En gasto quedaría ese criterio. Así es. ¿Qué pasó? Ahí está, perdón. Bueno, el tercer supuesto, ¿no? Cesión temporal de bienes. En la cesión temporal de bienes no solo hablamos del arrendamiento, ¿no? Sino en general todo acto por el cual alguien que tiene un bien que puede ser tangible o intangible lo entrega a un tercero a cambio obviamente de un precio por un tiempo. Entonces, siempre que hay cesión temporal, la dinámica de la operación es que hay una obligación de retorno. Le permito que uses mi bien tangible o intangible durante un tiempo, con cargo obviamente a devolvérmelo si es un bien tangible o cesar su uso si es un intangible, ¿no? Entonces, por eso es que no se habla solamente de arrendamiento, sino en general de cesión de bienes. Entonces, en la cesión de bienes puede haber, digamos, pactos de cesión a un plazo determinado, es bastante usual, o también cesión sin señalar un plazo de vigencia. Obviamente, en el caso de contratos a plazo indeterminado, las partes pueden poner de fin al contrato en el momento que estimen pertinente. Entonces, en esos casos, la norma del impuesto a la renta también indica en los momentos en los cuales el ingreso debe dedicarse, ¿no? Si la cesión es a plazo determinado, lo que se dice es que el ingreso se devenga en forma proporcional al tiempo de la cesión. Y nuevamente por esto, salvo que exista un mejor método de medición, ¿no? Nuevamente, ¿no? De la ejecución de la cesión conforme a la naturaleza y características de la prestación. Ese tipo de salvos están muy mal, ¿no? O sea, porque ahí está la trampa del asunto. O sea, ese salvo se puede interpretar de cualquier forma. Las normas no pueden tener esa textura que genere confusión. Las normas tienen que tener redacción clara, concreta y precisa, ¿no? No es lamentablemente lo que se tiene acá, ¿no? Entonces, creo que lo más saludable va a ser reconocer proporcionalmente, ¿no? Ahora, en el caso de plazo indeterminado, los ingresos se devengan conforme se vaya ejecutando la cesión, ¿no? Como no hay un plazo, conforme se vaya ejecutando, si es mensual el periodo, pues mensual sería reconocido. Salvo dice que se aplica el método de medición, el mejor método de medición conforme a la naturaleza y características. Nuevamente, ¿no? Indefinición. Esa indefinición probablemente sea definida vía reglamento, ¿no? Me imagino que es lo que están buscando hacer, ¿no? Vía reglamento, vulnerando la Constitución. Bueno. Ok. Los métodos son nuevamente estos, ¿no? El grado de avance, la inspección, ¿no? La proporcionalidad, la proporción de costos. Ahora, en este supuesto específico, la norma permite variar el método previa autorización de la SUNAT. O sea, cuando uno elige un método, tiene que aplicarlo uniformemente a prestaciones semejantes. Es lo que dice la norma. Si me utilizaste un método, me vas a tener que utilizar ese método en general para las operaciones parecidas. ¿Por qué dice esto la norma? Probablemente para que en una fiscalización el auditor tributario tenga facilidad de fiscalizar y no se enrede mucho en los diferentes métodos que el contribuyente eligió, ¿no? Tiene cierta lógica eso. Se puede variar el método, sí, previa autorización de la SUNAT, quien aprobará o denegará en un plazo no mayor a 45 días hábiles, ¿no? Y acá se señala, obviamente este es un procedimiento, ¿no? Que se va a tener que solicitar. Este procedimiento no existe aún, ¿no? Está en la norma, pero no se ha aprobado todavía en el TUPA. Se hará pronto. Entonces, una vez que uno tenga la solicitud, sabrá si se la denegaron o no. Miren lo que señala luego: de no mediar resolución expresa, o sea, si no hay en esos 45 días una resolución expresa, se dará por aprobada la solicitud. ¿Cómo se le llama eso? Silencio administrativo positivo. El silencio administrativo puede ser negativo o positivo.
O sea, si el silencio, o sea, vale decir, no tuve respuesta, ¿es negativo o es positivo? Aquí es positivo. No tiene respuesta, es positivo. Y el cambio de método opera a partir del ejercicio siguiente, aquel que se aprobó la solicitud. Esto tiene lógica, ¿no? Porque el impuesto a la renta es anual. Los cambios por un orden deben surtir efecto a partir del ejercicio siguiente. Bueno, eso es otra parte que está bien que lo hayan dicho, ¿no? Obligaciones de no hacer. A ver, si yo hablaba de obligaciones de no hacer hace 10 años, me hubiera mirado raro. ¿Cómo obligaciones de no hacer? No, obligaciones de no hacer por las cuales me paguen. Esto puede ser el sueño de alguien que no le guste trabajar, ¿no? O sea, que a uno le paguen por no hacer. Pienso en don Ramón. Bueno, no, en realidad las obligaciones de no hacer, chicos, se pactan normalmente cuando uno tiene un intangible o un know-how muy importante que la contraparte ve como un peligro para su negocio. Normalmente las obligaciones de no hacer se visten estas obligaciones de no hacer. No son chantaje. Por ahí me decía alguien, eso es chantaje. No, no es chantaje, ¿no? Es un pacto comercial. Uno puede aceptar, como no. Si uno acepta, tiene el gasto, y si uno efectivamente paga, tiene el ingreso. En este tipo de contratos, miren qué tan legales son que la propia norma da marcadores del devengo, ¿no? El ingreso se devenga de forma proporcional al tiempo pactado para su ejecución. Entonces, el no hacer, a ver, o sea, el caso pues deseable es que sea para siempre, ¿no? Pero no es lo que normalmente ocurre, ¿eh? Por no hacer a uno normalmente le pagan por plazos específicos. Entonces, siempre, digamos, la primera línea es que exista un tiempo. Entonces, si existe un tiempo de contrato de no hacer, ese ingreso se devengará de forma proporcional al tiempo pactado de la ejecución del contrato. Ahora, este es el paraíso, ¿no? Si fuera indeterminado, pónganse, ¿no? Inventó la Coca-Cola, ¿no? Le compran la patente de por vida, no hagas nada. Entonces, en ese caso, el ingreso se devenga al vencimiento del plazo o los plazos previstos para el pago de la contraprestación. Normalmente estos pagos pueden ser mensuales, quincenales, anuales, semestrales. Ese será el marcador en un contrato a plazo indeterminado para reconocer el respectivo ingreso. Y finalmente, voy a referirme a lo que son las transferencias de créditos. En el caso de transferencias de créditos, entramos en el gran mundo de la venta de cartera, ¿no? La venta de cartera de créditos. Ese es el nombre general. En la venta de cartera de créditos puede haber dos modalidades. Una la que se le llama el factoring y otra la que se le llama el descuento. Estoy utilizando terminología muy amplia. En el factoring, ¿qué cosa ocurre? ¿Cuál es la fisonomía del factoring? Alguien que tiene un derecho de cobro lo transfiere a un tercero de manera definitiva por un precio. O sea, yo tengo una cartera, una cuenta por cobrar y se la vendo a alguien. Se la transfiero. Le transfiero los riesgos. A esa transferencia se le llama transferencia sin recurso. Vale decir, te transfiero la cartera, me pagas y listo. Eres tú, comprador del crédito, el nuevo titular. Ese es el llamado factoring. La otra modalidad es la llamada descuento. En el caso del descuento, la transferencia es solamente operativa, porque quien adquiere o recibe el crédito lo hace simplemente para cobrar la cartera. Y si no cobra, puede devolverle la cartera al al titular original de la cartera. A eso se le llama normalmente el con recurso. Vale decir que existe la posibilidad de retorno. Entonces, si vemos las operaciones para efectos del impuesto a la renta son distintas, ¿no? Si se trata de un factoring y yo tengo un crédito y lo vendo, eso es una venta, ¿no es cierto? Una transferencia de créditos. En cambio, si yo tengo un crédito y se lo doy a la señorita para que ella lo cobre y ella me cobra una comisión por la cobranza, pues esto no es una venta, ¿no? Es un financiamiento más bien, ¿no? Ya me está financiando, porque ella lo que me va a dar es cash. Yo tengo una cuenta por cobrar, normalmente un banco me da cash, me financia, con cargo a la operación que yo tengo por cobrar. Entonces, ¿a cuál de las transferencias se está refiriendo esta norma? Fíjense, no es a las dos. Miren lo que dice.
cuando el adquirente no asume el riesgo crediticio, vale decir, el segundo caso, el caso del descuento, el ingreso de aquel se devenga conforme se van generando los intereses en el periodo comprometido entre la fecha en el que el descontante o el adquirente entrega al cliente o transferente el valor de la transferencia y la fecha de vencimiento del plazo otorgado al deudor para pagar. En otras palabras, se está caracterizando la operación como un financiamiento, como si fuera un préstamo, que en el fondo es de lo que se trata. ¿No? Entonces, tenemos ahí una regla relativamente clara de cómo tratar estas operaciones de descuento para el caso de quien hace efectivamente la operación y reconoce el interés. Bueno, estas son las primeras pinceladas que se pueden dar respecto a la norma, ¿no? La norma tiene esta regla, digamos, tributaria de reconocimiento de ingresos, difiere sin duda alguna de la NIF 15, hay grandes vacíos, situaciones que no están definidas, problemas que probablemente vamos a comenzar a ver en el transcurso de la realización de las operaciones, que ni siquiera soñamos que existen. Creo yo que se ha cometido un gran error, es mi opinión. Yo creo que lo que debimos hacer es mantener un único concepto de devengado, no crear un nuevo problema. Ya teníamos un problema antes, lo que debió haberse dicho ahora, que para efectos del devengado debían aplicarse básicamente las normas contables, debió haberse dicho eso con claridad. Y si se iba a crear un concepto de devengado, poner algo pues más digerible, no este conjunto de normas raras, con imprecisiones y faltas de definición que terminan generando pues trabajo para abogados tributaristas, ¿no? Que en realidad les confieso no es lo que yo como profesor de Derecho Tributario deseo para mi país, ¿no? Lo que nosotros necesitamos, con esto voy acabando mi presentación de hoy para dar este paso a la presentación de Marisol, es un sistema más sencillo. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. O sea, estamos en un país donde de 100 personas, 20 pagamos tributos y 80 no pagan absolutamente nada. Y esos 80 que no pagan absolutamente nada, encima exigen al Estado servicios. Entonces tenemos que romper esta injusta realidad. El Estado lo que tiene que entender es que, existiendo esta situación de gran informalidad, no tiene sentido complicar a los pocos que estamos pagando tributos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con reglas tan descabelladas como esta. Muchas gracias por su atención. Jorge, aprovechando un poquito que están, creo que preparando el break, ¿no? ¿Tú tienes algún comentario del caso de empresas constructoras con esta definición de devengo y la regla especial del artículo 63? No, en general, esa norma no se ha tocado, ¿no? Con lo cual la norma se mantiene vigente, ¿no? ¿Verdad? Digamos que el método B del artículo 63, la jurisprudencia siempre dijo de que eran criterios ahí medios esotéricos con la NIF 15, en el cual yo tengo que adivinar o no adivinar, ya soy exagerada, pero hay que ser un poco de pronóstico de cuánto de penalidades me pusieron en mi historial y de repente cada vez que contrato me aplican una penalidad. Esta empresa constructora ya no tendría un contrato por un valor X, sino tendría que reconocer el contrato menos esa penalidad que supuestamente le van a aplicar en el futuro. Sobre esa base tendría que reconocer ingresos y sobre esa base se le han cambiado todas las reglas respecto de aquello que sí tenían antes sobre un contrato objetivo, sin ninguna estimación, sin ninguna penalidad, que tenía obligación a contabilizar o descontar del ingreso como lo tienen ahora. Entonces, sí, pues hay unos comentarios de que para las empresas constructoras se les ha complicado mucho, no tanto por el cambio de método que no han tocado, sino por la nueva definición de devengo jurídico que ya evidentemente transgrede y se desvía mucho de lo que era el contable con la NIF 11. O sea, que es un poco la consecuencia de lo que comentabas hace un rato, que vamos a ver casos en los que conforme avance el tiempo los contribuyentes van a estar más complicados que antes. Sí, es verdad, ¿no? Y aquí en realidad lo que vamos a vivir es en dos realidades distintas, porque
Si bien tenemos una nueva norma que establece parámetros, pautas específicas para reconocer el devengo para efectos fiscales del 2019 en adelante, vamos a convivir con el régimen antiguo. El régimen antiguo, 2018 hacia atrás, los periodos abiertos a revisión fiscal van a regirse por las normas que estuvieron vigentes en su momento, con lo cual la confusión va a ser pues, mayúscula, ¿no? Realmente, ¿no? Y es justamente lo que yo sostengo, o sea, el Estado tiene que prever esto, ¿no? No puede establecer regulaciones que en lugar de solucionar las cosas, aclararlas, poner normas de fácil cumplimiento, terminen generando trampas lógicas, ¿no? Que luego hagan que uno entre en debate con el Estado y termine pues, en largos procesos, ¿no? No tiene ningún sentido eso. Es un país que necesita ser reactivado. Muy bien. Hola. Por el momento hemos cerrado la primera exposición. ¿Sí? Tenemos unos 15 a 20 minutos para tomar un break. El break está... ok. Unos 10 minutos para analizar para tomar el break y lo podemos encontrar en la parte de abajo, bajando las escaleras vamos a tener. Sí, ya podemos desplazarnos sin ningún inconveniente. Y al mismo tiempo agradecer al doctor Bravo por su magnífica exposición, a quien solicito un fuerte aplauso nuevamente.